Cuando el oficial Richard Chen detuvo el Tesla plateado que iba a 90 millas por hora en aquella tranquila carretera de Texas, no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Se acercó a la ventana esperando entregar solo otra multa por exceso de velocidad. Pero cuando vio quién estaba al volante, se le cayó la mandíbula. Era Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo. Pero algo andaba terriblemente mal. Las manos de Elon temblaban. Las lágrimas llenaban sus ojos y su voz se quebró mientras le suplicaba al oficial que no lo detuviera. Lo que Richard vio en ese coche y la decisión que tomó en los siguientes segundos lo llevarían a un momento tan poderoso que ninguno de los dos volvería a ser el mismo. Esta es la historia real de un oficial de policía, un padre desesperado y una decisión que lo cambió todo. El oficial Richard Chen había visto prácticamente de todo en sus 15 años patrullando las carreteras montañosas a las afueras de Austin, Texas. Pero nada lo había preparado para el momento en que detuvo aquel Tesla Model S plateado, que volaba en una zona de 45, y lo puso cara a cara con uno de los hombres más reconocibles del planeta. La tarde de septiembre proyectaba largas sombras sobre el asfalto sinuoso mientras Richard encendía las luces, observando cómo el vehículo se detenía en el arcén con una suavidad casi inquietante. Una precisión de esas que solo los motores eléctricos y los sistemas de piloto automático avanzado podían lograr. Se acercó a la ventanilla del conductor con la cautela practicada que lo había mantenido a salvo en incontables paradas de tráfico, la mano descansando cerca del cinturón de servicio más por costumbre que por preocupación real. Porque, ¿qué clase de amenaza podría representar un multimillonario de la tecnología en un tranquilo martes por la tarde en las colinas tejanas? La ventana bajó para revelar al propio Elon Musk, inconfundible con esos rasgos afilados que habían aparecido en miles de portadas de revistas. Pero había algo diferente en él aquel día, algo que Richard no pudo identificar en ese primer instante de reconocimiento. Las manos del hombre se aferraban al volante con una intensidad de nudillos blancos. Su mandíbula estaba tan apretada que Richard podía ver el músculo saltar bajo la piel. Y sus ojos, esos ojos que solían brillar con una confianza traviesa en cada entrevista y conferencia de prensa, ahora tenían una mirada salvaje que hizo que el veterano oficial diera un paso atrás sin querer. Richard había detenido a celebridades antes, aunque solo a algunas menores, de esas que filmaban sus reality shows en el campo tejano y creían que los límites de velocidad eran meras sugerencias. Pero esto era diferente. Este era alguien cuyas decisiones movían mercados y lanzaban cohetes al espacio. Alguien que probablemente tenía abogados en marcación rápida capaces de hacer desaparecer una simple multa más rápido de lo que uno de sus autos eléctricos podía pasar de 0 a 60. Licencia y registro. Señor, dijo Richard con la voz firme a pesar de lo surrealista de la situación. La escena era casi absurda. Estar en el costado de una autopista tejana pidiéndole los papeles a un hombre con cientos de miles de millones de dólares. Elon forcejeó con la guantera, sus movimientos torpes y descoordinados, tan distintos de la precisión controlada que uno esperaría de alguien que construía autos autónomos y cohetes reutilizables. Y cuando finalmente sacó los documentos, Richard notó que las manos del multimillonario temblaban, realmente temblaban, como las de un hombre que había bebido demasiado café o dormido muy poco. O quizás algo mucho más inquietante. El registro estaba al día, la licencia válida, todo perfectamente legal y en orden. Pero algo en su instinto gritaba que aquello no era una simple parada por exceso de velocidad, que había una historia más profunda detrás de ese hombre apurado que había olvidado mirar el velocímetro. Señor Musk, ¿sabe a qué velocidad iba?, preguntó Richard, siguiendo el guión que había repetido 10,000 veces antes. Pero Elon no parecía escucharlo, su mirada fija en algo a lo lejos, o tal vez en nada. Su mente estaba claramente en otro lugar. Necesito que se concentre en mí por un momento, dijo Richard con un tono más firme, el mismo que usaba con los conductores que sospechaba podían estar bajo influencia. Pero cuando Elon finalmente giró para mirarlo, había tanta desesperación cruda en sus ojos que Richard sintió que algo dentro de su pecho se apretaba con una emoción que no supo nombrar. «Por favor», dijo Elon, y su voz se quebró en esa única palabra, esa simple súplica que cargaba el peso de algo inmenso y terrible. «Por favor, oficial, necesito llegar al Dell Children's Medical Center. Necesito llegar ahora. No puedo detenerme. No puedo perder ni un segundo más». Richard había escuchado todas las excusas posibles a lo largo de su carrera, desde las más creativas hasta las más absurdas, desde mujeres que aseguraban ir deprisa al hospital para dar a luz cuando claramente no estaban embarazadas, hasta hombres que insistían en que tenían una diarrea explosiva y necesitaban llegar de inmediato a un baño. Había desarrollado un instinto casi infalible para detectar mentiras,
para distinguir entre una verdadera emergencia y una excusa conveniente. Pero había algo en la voz de Elon, algo en la forma en que todo su cuerpo parecía vibrar con un pánico apenas contenido, que hizo que Richard dudara. «Señor, si tiene una emergencia médica, debió haber llamado a una ambulancia», dijo Richard. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, supo que sonaban vacías, insuficientes ante la crisis que había reducido a uno de los hombres más poderosos del mundo a ese estado tembloroso y desesperado. «No lo entiende», dijo Elon, y ahora las lágrimas comenzaban a formarse en las comisuras de sus ojos. Lágrimas reales, amenazando con deslizarse por un rostro que había enfrentado a inversionistas, competidores y críticos con una confianza inquebrantable. «Es mi hija. Tiene solo 7 años y se está muriendo. Acabo de recibir la llamada hace 20 minutos. Estaba en San Antonio y los doctores dijeron que si no llego pronto, si no llego a tiempo para despedirme, nunca me lo perdonaré. Nunca. Jamás me lo perdonaré». Las palabras golpearon a Richard como un impacto físico, arrancándole el aire de los pulmones y haciendo que el mundo girara ligeramente sobre su eje, porque él sabía exactamente lo que se sentía. Conocía ese sabor específico de terror. Sabía cómo el tiempo parecía comprimirse y expandirse al mismo tiempo cuando alguien que amaba se estaba yendo, cuando cada segundo contaba y cada retraso se sentía como una traición. Su propia hija, Sophie, tenía 12 años cuando el conductor ebrio se pasó el semáforo en rojo. Richard estaba de servicio aquella noche y había escuchado la llamada por la radio describiendo la escena del accidente. Sintió como el corazón se le detenía al reconocer la intersección. Condujo como un loco por las calles de la ciudad con las luces y la sirena encendidas, rompiendo cada ley de tránsito que había jurado hacer cumplir. Y llegó al hospital a tiempo, solo apenas a tiempo para tomar su mano, decirle que la amaba y escucharla susurrar que ella también lo amaba. Antes de que las máquinas comenzaran su terrible coro de alarmas de línea plana. Habían pasado 8 años desde entonces, pero el recuerdo seguía siendo tan afilado que aún cortaba, tan vívido que sus manos todavía temblaban cuando pensaba en ello demasiado tiempo. Y al mirar ahora a Elon Musk, Richard vio su propio reflejo en los ojos de aquel padre desesperado. «¿Qué le pasó?», preguntó Richard con la voz más suave, más humana. Y Elon respiró con dificultad antes de responder. «Una enfermedad genética rara, algo llamado enfermedad mitocondrial. Lo sabemos desde hace años. Hemos intentado todos los tratamientos, todas las terapias experimentales, he gastado millones en investigación, pero nada funcionó. Nada la detuvo. Y esta mañana colapsó. Cayó de repente mientras jugaba con su hermano. Y cuando la niñera llamó a la ambulancia apenas respiraba. Los médicos dicen que sus órganos están fallando. Falla multiorgánica. Y no hay nada que puedan hacer excepto mantenerla cómoda. Y necesito estar allí. Necesito tomarle la mano. Necesito decirle que papá está aquí, que no está sola, que la amo tanto». Las palabras salieron en una ráfaga desesperada, cada una cargada con el peso de la peor pesadilla de un padre. Y Richard sintió que sus propios ojos ardían con lágrimas contenidas. Sintió que la vieja herida en su pecho volvía a abrirse, porque eso era el mayor miedo de todo padre. Aquello que se escondía en las sombras de cada beso de buenas noches y cada despedida escolar. El conocimiento terrible de que el universo es indiferente y cruel y que puede arrebatarte a las personas que más amas sin advertencia, sin razón, sin piedad. Richard miró hacia su patrulla, hacia las luces intermitentes que aún bañaban la escena en un vaivén de rojo y azul, hacia la radio que en cualquier momento podría volver a crepitar con otra llamada, otra emergencia, otro capítulo en el ciclo interminable del drama y la tragedia humana que llenaban sus días. Pensó en el reglamento, en las normas y protocolos que regían cada uno de sus actos, en la cámara corporal que estaba grabando toda aquella interacción, en el hecho de que dejar continuar a un conductor que iba a exceso de velocidad era una violación de la política, del sentido común y de la seguridad pública más básica. Pensó en los demás conductores en la carretera, en las familias, en las parejas, en las personas inocentes que merecían estar protegidas de alguien conduciendo a velocidades tan peligrosas, incluso si ese alguien era un padre desconsolado corriendo hacia la cama de muerte de su hija. Pero luego pensó en Sophie, en cómo se había sentido su mano dentro de la suya, tan pequeña, tan frágil, tan preciosa, en cómo había sonado su voz cuando dijo adiós, en el regalo de aquellos últimos momentos juntos, en lo mucho peor que habría sido si no hubiera llegado a tiempo, si hubiese llegado 5 minutos más tarde y la hubiera encontrado ya muerta, si su último recuerdo de su hija hubiera sido verla salir para la escuela esa mañana con un rápido movimiento de mano y una sonrisa distraída, si nunca hubiese tenido la oportunidad de decirle una vez más cuánto significaba para él,
¿Cuánto había transformado su vida solo con existir en ella? «Sígame», dijo Richard de repente, sorprendiéndose a sí mismo con esas palabras. Y Elon levantó la vista con una mezcla de confusión y esperanza luchando en su rostro. «¿Qué?», preguntó el multimillonario sin atreverse a creer lo que acababa de oír. Pero Richard ya se movía de regreso hacia su patrulla, ya tomando una decisión que podría costarle su placa, su carrera y todo lo que había construido en los últimos 15 años. «Sígame», repitió. Subiéndose al coche patrulla y activando todas las luces y sirenas a su alcance, creando una burbuja de sonido y color que abriría el tráfico como Moisés dividiendo el Mar Rojo. «Dell Children's Medical Center, ¿verdad? Lo llevaré hasta allí, pero usted se mantiene justo detrás de mí. No me adelante, no se aparte. Siga mi ritmo, exactamente, ¿entendido?» A través del espejo retrovisor, Richard vio a Elon asintiendo frenéticamente, vio cómo todo su cuerpo parecía derrumbarse de alivio. Y entonces comenzaron a moverse, acelerando de nuevo hacia la autopista, con Richard marcando un ritmo rápido pero controlado, veloz pero seguro, usando su autoridad y su entrenamiento para abrir un camino entre el tráfico de la tarde. Los kilómetros pasaban en un borrón de asfalto, barreras y vehículos que se apartaban obedientemente al escuchar la sirena del coche patrulla entonando su canto urgente. Y Richard se encontró rezando a un Dios en el que ya no estaba seguro de creer. Se encontró negociando con el universo, igual que había hecho en la sala de espera del hospital 8 años atrás. Se encontró repitiendo por favor, con cada latido de su corazón. Porque aunque nunca había conocido a la hija de Elon Musk, aunque no sabía su nombre ni cómo era, ni cuál era su color favorito, ni qué soñaba con ser cuando creciera, sabía que ella importaba, que era el mundo entero de alguien, que su pérdida dejaría un cráter en la vida de todos los que la amaban, un vacío que nunca sanaría del todo, que nunca se cerraría por completo. Una ausencia permanente que haría que el mundo se sintiera más pequeño, más frío e infinitamente más frágil. Richard presionó el acelerador, viendo cómo el Tesla mantenía su posición detrás de él con precisión matemática, y pensó en todas las veces que había juzgado a otros oficiales por romper las reglas, por dejar que las emociones se impusieran sobre el entrenamiento, por tratar la placa como algo flexible en lugar de absoluto. Y se dio cuenta de que había estado equivocado, o al menos incompleto en su comprensión, porque había momentos en que el reglamento no alcanzaba a contemplar toda la complejidad de la experiencia humana, momentos en que la estricta obediencia al protocolo se convertía en una forma de crueldad, momentos en los que lo correcto y lo legal divergían, y uno debía elegir a qué amo servir. Pasaron por intersecciones donde Richard normalmente habría disminuido la velocidad, pero hoy apenas tocó el freno, confiando en que los demás conductores verían, escucharían y reaccionarían a tiempo, confiando en que el universo les concedería esa única misericordia, ese único paso a través del peligro sin consecuencias. La radio crepitó con las voces confundidas de los despachadores, tratando de averiguar qué hacía la Unidad 12, liderando a un vehículo civil en una persecución, a alta velocidad que no coincidía con ninguna llamada, activa ni con ningún aviso en curso. Y Richard sabía que tarde o temprano tendría que rendir cuentas por aquello. Sabía que habría preguntas, informes y posiblemente una sanción disciplinaria. Pero nada de eso importaba ahora. Nada importaba excepto llevar a Elon Musk al lado de su hija antes de que se acabara el tiempo, antes de que esa oportunidad preciosa de despedirse se les escapara entre los dedos como agua entre las manos. Richard pensó en el funeral de su propia hija, en cómo las hojas de otoño caían durante el servicio, doradas, rojas y dolorosamente hermosas, en cómo su esposa le había apretado la mano con tanta fuerza que le dejó marcas, en cómo el pequeño hermano de Sophie había estado allí, dentro de un traje demasiado grande, perdido y confundido, demasiado joven para entender la permanencia de la muerte, en cómo el resto de su vida se había sentido como una sombra pálida de lo que alguna vez fue, cada alegría atenuada, cada tristeza amplificada por la constante conciencia de quién faltaba, de quien nunca volvería a correr por la puerta después de la escuela, ni pedir ayuda con la tarea, ni crecer, enamorarse y tener hijos propios. El horizonte de Austin apareció frente a ellos, torres de vidrio y acero elevándose desde las colinas como un moderno Oz, y Richard sintió su pulso acelerarse porque ya estaban cerca, tan cerca. Pero había aprendido por las malas que cerca no era lo mismo que haber llegado, que el universo podía ser cruel con su sentido del tiempo, que no respetaba la ironía dramática, ni la justicia poética, ni la necesidad humana de cerrar un ciclo. Tomó la salida hacia el centro médico más rápido de lo que debía, sintiendo cómo las llantas protestaban apenas al agarrar la curva del ramal. Pero el Tesla lo seguía,
imitando cada uno de sus movimientos con esa precisión eléctrica inquietante. Y por un instante, Richard pensó en la ironía de usar tecnología de punta para correr hacia una tragedia medieval, hacia el dolor más antiguo y fundamental de la humanidad, la muerte de un hijo. El hospital apareció al frente, con una arquitectura diseñada para ser acogedora y no intimidante, curvas suaves, paredes de cristal, jardines curativos. Pero Richard sabía que bajo esa fachada cuidadosamente construida seguía siendo un lugar donde las familias se desmoronaban, donde la esperanza moría, donde el olor estéril del desinfectante se mezclaba con la sal de lágrimas interminables. Un lugar donde los médicos y enfermeros libraban a diario sus batallas contra la entropía, la enfermedad y las heridas, y donde, a menudo, perdían. Richard entró bruscamente en la bahía de emergencias con un chirrido de frenos, sin molestarse en buscar un espacio de estacionamiento adecuado, dejando su patrulla en un ángulo que sin duda le traería quejas del personal de seguridad del hospital. Pero nada de eso importaba, porque Elon ya estaba fuera del Tesla, corriendo hacia la entrada, con sus zapatos costosos golpeando el pavimento, su cuerpo entero inclinado hacia adelante, como si pudiera llegar más rápido solo con la fuerza de su voluntad. Richard lo siguió, abandonando su propio vehículo, su radio y su deber de despejar la escena. Siguió a ese desconocido dentro del hospital porque una parte de él necesitaba saber cómo terminaba aquella historia. Necesitaba presenciar si el universo mostraría misericordia ese día, o si, una vez más, demostraría su indiferencia fundamental ante el sufrimiento humano. Las puertas automáticas se abrieron y ambos irrumpieron en el vestíbulo del departamento de emergencias, donde familias sentadas en sillas de plástico mostraban rostros de preocupación, agotamiento y una vaga conmoción ante la crisis que las había llevado allí. Elon se tambaleó hasta el mostrador de recepción, jadeando el nombre de su hija, su identidad, su desesperada necesidad de ser llevado hasta ella de inmediato. La recepcionista, una mujer de mediana edad con ojos amables y la expresión cansada de quien ha visto demasiado dolor, lo reconoció de inmediato y su compostura profesional se quebró apenas un instante, lo suficiente para que Richard alcanzara a ver la lástima en sus ojos, la comprensión de lo que los esperaba arriba. Cuarto piso, unidad de cuidados intensivos pediátricos, habitación 412, dijo, y ya estaba tomando el teléfono para avisar a la unidad de que el padre había llegado. Y Elon volvió a moverse, casi derribando una pequeña mesa llena de revistas viejas mientras corría hacia los ascensores. Richard lo siguió al interior del ascensor y ambos permanecieron lado a lado en silencio mientras los números de los pisos subían con una lentitud agonizante. Richard podía escuchar la respiración de Elon entrecortada y desesperada. Podía sentir las olas de terror y dolor emanando de aquel hombre como el calor de un horno. Las puertas se abrieron en el cuarto piso y Elon salió corriendo por el pasillo, siguiendo los letreros hacia la UCI pediátrica. Su ropa costosa estaba arrugada y empapada de sudor por la tensión y la velocidad del trayecto. Toda huella de la pulida imagen del multimillonario había desaparecido, dejando al descubierto al ser humano crudo, vulnerable, al padre que cambiaría toda su riqueza, su éxito y sus logros por solo un día más, una hora más, un minuto más con su hija. La habitación 412 tenía la puerta entreabierta, y a través del hueco Richard alcanzó a ver el pie de una cama de hospital, el enredo de tubos, cables y máquinas que eran el sello del cuidado intensivo, el campo de batalla donde la ciencia médica libraba su última lucha contra la mortalidad. Elon se detuvo en el umbral, con la mano apoyada en el marco de la puerta, y Richard lo vio respirar profundamente, con un temblor que recorría todo su cuerpo intentando recomponerse, intentando poner una cara valiente ante lo que lo esperaba adentro. Y Richard reconoció ese gesto también. Ese intento inútil de parecer fuerte cuando la fuerza es lo último que te queda. Ese deseo desesperado de proteger a tu hijo de tu propio miedo y tu propio dolor, incluso cuando es él quien se está muriendo. Entonces Elon empujó la puerta y entró, y Richard se quedó en el pasillo, atrás, porque ese no era su momento, ni su tragedia ni su lugar. Pero podía escuchar voces desde dentro de la habitación. Podía oír la voz de una mujer ahogada en lágrimas diciendo, «Oh Dios, estás aquí, lo lograste». Y podía oír la voz de Elon quebrándose mientras decía algo demasiado bajo para que Richard lo entendiera. Podía escuchar el constante pitido de los monitores cardíacos, el susurro de los ventiladores, todos esos sonidos que marcan la frontera entre la vida y la muerte. Ese espacio liminal donde las familias se reúnen para presenciar lo insoportable. Richard se recargó contra la pared frente a la habitación. Sus piernas se volvieron débiles de repente y sus propios recuerdos lo inundaron con una fuerza abrumadora. Cerró los ojos y volvió a ver a Sophie. La vio acostada en aquella cama de hospital 8 años atrás.
Vio los moretones, las vendas y la terrible quietud de su cuerpo. Vio a su esposa, Rebeca, aferrando la mano de su hija y susurrando oraciones, promesas y ruegos desesperados en el aire antiséptico. Recordó cómo el tiempo parecía moverse diferente dentro de esa habitación, cómo los minutos se estiraban hasta volverse horas y las horas se comprimían en simples latidos. Cómo había intentado memorizar cada detalle del rostro de Sophie, sabiendo que ese recuerdo tendría que sostenerlo durante todos los años vacíos que le esperaban. Un enfermero salió de la habitación 412, un joven con los ojos enrojecidos y la expresión atormentada de quien acaba de presenciar algo profundamente triste. Asintió a Richard con cortesía profesional antes de continuar por el pasillo. Y Richard pensó en cuántas veces aquel joven repetiría esa escena a lo largo de su carrera, en cuántas familias vería desmoronarse en cámara lenta, en cuántos niños vería irse a pesar de los mejores esfuerzos de la medicina moderna. Y se preguntó cómo alguien podía sobrevivir a ese trabajo sin perder su humanidad. Cómo se podía seguir presentando día tras día en un lugar donde la esperanza iba a morir. Pasaron 20 minutos, o tal vez 30. Richard había perdido la noción del tiempo dentro de esa burbuja extraña de espera y desconocimiento que caracterizaba a los hospitales. Y entonces la puerta de la habitación 412 se abrió más, y Elon salió. Y Richard sintió que el estómago se le hundía, porque podía leer la historia escrita en la postura del hombre, en la forma en que sus hombros se curvaban hacia adelante, como si soportaran un peso imposible, en la manera en que sus pies arrastraban los pasos, en el borde rojizo de sus ojos y las marcas de lágrimas aún visibles en sus mejillas. Pero había algo más también, algo que Richard no había esperado ver, una suavidad alrededor de la boca de Elon, una cualidad serena en su expresión que hablaba de gracia en medio del dolor. Y cuando el multimillonario levantó la mirada y vio a Richard de pie allí, algo pasó entre ellos, una comprensión que trascendía las palabras, las explicaciones o las fronteras normales que separan a los desconocidos. Despertó, dijo Elon con la voz rota pero firme, y Richard sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Solo por unos minutos, pero despertó, y supo que yo estaba allí. Pude decirle que la amo, y ella me sonrió oficial. Me sonrió y me dijo que también me amaba. Y luego cerró los ojos, y se fue, en paz sin dolor. Solo se fue, y yo sostenía su mano cuando sucedió. Estaba justo allí con ella. Pude despedirme, pude decirle todo lo que necesitaba decirle, y nunca podré agradecerle lo suficiente por darme ese regalo. Richard no podía hablar, no podía forzar palabra alguna a través del nudo en su garganta, pero dio un paso al frente e hizo algo que jamás había hecho antes con el uniforme puesto. Algo que rompía cada límite y protocolo profesional. Abrazó con fuerza a Elon Musk y el multimillonario se desplomó contra él, sollozando con tanta intensidad que su cuerpo entero temblaba. Y Richard lo sostuvo, con la misma fuerza y estabilidad con la que habría querido que alguien lo abrazara a él 8 años atrás, con la promesa silenciosa de que el dolor era real, válido y digno de respeto, que no había vergüenza en desmoronarse cuando tu mundo acababa de terminar. Permanecieron allí, en el pasillo del hospital durante largos minutos, mientras enfermeros y médicos pasaban a su alrededor con la mirada discretamente apartada, dándoles la privacidad que aquel momento exigía. Y Richard sintió sus propias lágrimas correr libremente ahora, lágrimas por Sophie, por la hija de Elon, cuyo nombre aún desconocía, y por todos los padres que alguna vez se habían quedado de pie en un pasillo de hospital sintiendo su corazón romperse en pedazos demasiado pequeños para volver a unirse por completo. Eventualmente, inevitablemente se separaron. Elon se limpió los ojos con el dorso de la mano, ese gesto inconsciente de un niño tratando de esconder las lágrimas de los adultos, y Richard lo vio intentar recomponerse, intentar reunir fuerzas para volver a esa habitación y comenzar el terrible proceso administrativo que seguía a la muerte, firmar documentos, hacer arreglos, tomar decenas de decisiones mientras la mente gritaba que nada de eso importaba, que ya nada importaba. «Necesito volver ahí», dijo Elon. «Mi esposa, ella no está bien, y hay cosas que debemos hacer, y yo necesito». Su voz se fue apagando, perdida en la niebla del duelo reciente. Richard asintió porque lo entendía, porque él había estado allí, porque sabía que a veces la única forma de sobrevivir al impacto inmediato de la tragedia era concentrarse en las tareas mundanas, dejarse llevar por la necesidad de la logística, del papeleo de las preocupaciones prácticas. «Vaya», dijo Richard suavemente. «Esté con su familia, tome todo el tiempo que necesite». Pero Elon dudó, con una mano en el marco de la puerta. Y cuando volvió la mirada hacia Richard, había algo feroz en su expresión.
algo que atravesaba el dolor como un haz de luz en la niebla. «Usted me salvó la vida hoy», dijo, y su voz era más fuerte ahora, impregnada de una certeza que rozaba la fe. «No la vida de mi hija, lo sé. Sé que usted no podía hacer eso. Nadie podía hacerlo. Pero me salvó de otro tipo de muerte. De la muerte de tener que vivir el resto de mi vida sabiendo que no estuve allí para ella al final. Sabiendo que murió sola, asustada, preguntándose por qué papá no vino. Y eso me habría matado. Tal vez no físicamente, pero sí en todo lo que realmente importa. Y usted me dio el mayor regalo que alguien puede darme. El regalo de poder decir adiós a mi pequeña. Y le juro por su memoria, que pasaré el resto de mi vida tratando de ser digno de ese regalo, tratando de honrar lo que usted hizo por nosotros hoy». Richard quiso decirle que no era nada, que cualquier persona decente habría hecho lo mismo, pero sabía que no era verdad. Sabía que muchos oficiales habrían redactado la multa y enviado a Elon con un sermón sobre seguridad vial. Sabía que las reglas existían por buenas razones y que las había roto espectacularmente ese día. Y también sabía que lo haría de nuevo sin dudarlo, que tomaría la misma decisión cada vez. Porque hay cosas más importantes que los reglamentos, los protocolos y las promociones. Cosas que tocan el núcleo mismo de lo que significa ser humano, de compartir la experiencia colectiva del amor y la pérdida, y la necesidad desesperada de proteger a nuestros hijos de la oscuridad que acecha en los bordes de toda luz. Elon desapareció de nuevo en la habitación, y Richard se quedó solo en el pasillo por un momento más, recomponiéndose, preparándose para regresar al mundo exterior, donde su patrulla abandonada probablemente estaba causando todo tipo de dolores de cabeza logísticos, y donde su sargento, sin duda, se preguntaba qué demonios hacía la Unidad 12 en el Dell Children's Medical Center en lugar de patrullando. Caminó lentamente de regreso hacia los ascensores con las piernas pesadas, con todo el cuerpo cargado por el agotamiento y la sobrecarga emocional. Cuando llegó al vestíbulo, vio que la seguridad del hospital, efectivamente, había encontrado su patrulla y no parecían nada contentos con la forma en que estaba estacionada. Pero cuando les explicó en voz baja lo que lo había traído hasta allí, sus expresiones se suavizaron y lo ayudaron a despejar el camino hacia la salida. Nadie mencionó las infracciones, ni el vehículo abandonado, ni la naturaleza tan irregular de toda la situación. Richard volvió a subir a su patrulla y se quedó sentado un largo momento con las manos sobre el volante, sin encender el motor, solo permaneciendo en silencio, pensando en lo extraño, lo terrible y a veces lo increíblemente hermoso que podía ser la vida, en cómo uno podía despertar pensando que sería solo otro martes y terminar siendo parte del momento más importante en la vida de otra persona, en cómo las decisiones más pequeñas podían expandirse hacia afuera, creando ondas imposibles de prever o controlar. La radio cobró vida con un chasquido. La voz del despachador, atravesando su ensimismamiento con un aviso rutinario sobre un pequeño accidente al otro lado de la ciudad. Richard tomó el micrófono y respondió volviendo a los patrones familiares de su trabajo. Responder, documentar, seguir adelante hacia la siguiente emergencia. Pero sabía que algo había cambiado dentro de él ese día. Algo fundamental en la forma en que entendía su labor y su propósito. Se había hecho policía porque quería ayudar a la gente. Quería marcar una diferencia, quería ser quien se interpusiera entre los inocentes y el caos que amenazaba con devorarlos. Pero en algún punto del camino había olvidado que la ayuda podía adoptar muchas formas, que a veces el mayor servicio que uno podía brindar no era hacer cumplir la ley, sino reconocer cuándo la humanidad exigía algo más allá de los límites del reglamento y el protocolo. Pensó en Sophie y en cómo había pasado los últimos 8 años cargando con el peso de su pérdida, dejando que eso lo endureciera, convenciéndose de que el universo era cruel y arbitrario, y que lo mejor que podía hacer era seguir las reglas y protegerse de sentir demasiado. Pero aquel día había abierto una grieta en su pecho. Le había recordado que las reglas existían para servir a las personas, no al revés, y que a veces los actos más profundos de servicio requerían salir de la seguridad del manual y adentrarse en el territorio caótico y complejo de la compasión humana. Richard condujo por Austin mientras la tarde se desvanecía en la noche. El cielo se teñía de tonos naranjas, rosados y violetas que le recordaban a la pintura favorita de Sophie, la acuarela de un atardecer que aún colgaba en el pasillo de su casa, la única obra suya que nunca había podido guardar. Atendió llamadas, escribió reportes y cumplió con todas las tareas mecánicas que llenaban el turno de un oficial de patrulla. Pero su mente regresaba una y otra vez a la habitación 412, al sonido de la voz quebrada de Elon diciendo, «Ella me sonrió», a la conciencia de que en algún lugar de ese hospital, una familia comenzaba el largo y terrible proceso de aprender a vivir con una ausencia, de descubrir cómo despertar mañana y pasado mañana
y todos los días que se extendían hacia un futuro que estaría para siempre dividido en un antes y un después. Cuando su turno finalmente terminó y regresó a la estación, su sargento lo esperaba con una expresión complicada, parte preocupación, parte exasperación y parte algo que tal vez era comprensión. Richard se preparó para la conversación sobre los procedimientos adecuados, la cadena de mando y la importancia de mantener los límites profesionales, incluso en situaciones emocionalmente cargadas. Pero antes de que su sargento pudiera hablar, el teléfono de Richard vibró con una llamada entrante de un número desconocido y algo lo impulsó a responder, levantando un dedo hacia su superior en un gesto que decía, «Solo un momento». Y cuando acercó el teléfono a su oído, escuchó la voz de Elon Musk, más suave ahora, pero todavía cargada con esa nota de determinación feroz. «Oficial Chen, espero que esté bien que lo llame. Conseguí su número a través de la administración del hospital y sé que probablemente esté ocupado, pero quería que supiera algo. Quería decirle que su nombre era Aurora. El nombre de mi hija era Aurora y le encantaban las mariposas, el helado de chocolate y los juegos de palabras horribles. Y tenía una risa que sonaba como campanillas al viento. Era valiente, tan increíblemente valiente durante todos los tratamientos, las visitas al hospital y el dolor. Y merecía mucho más tiempo del que tuvo. Pero gracias a usted no murió sola. Murió sabiendo que era amada. Y eso importa, oficial. Eso importa más de lo que jamás podré expresar». Richard sintió venir las lágrimas otra vez y no intentó detenerlas. No le importó que su sargento lo estuviera observando ni que otros oficiales comenzaran a entrar en la estación para el cambio de turno. No le importó mantener la fachada de tipo duro que el trabajo policial solía exigir, porque Elon tenía razón. Importaba. La muerte de Aurora importaba y su vida importaba. Y el hecho de que su padre hubiese estado allí para sostener su mano importaba. Y a veces que algo importara era suficiente. A veces tenía que ser suficiente, porque era todo lo que quedaba frente a la mortalidad, la pérdida y la injusticia fundamental de un universo que se lleva a los niños antes de tiempo. «Gracias por decirme su nombre», dijo Richard con la voz espesa de emoción. «Gracias por confiarme su historia. Lamento mucho su pérdida, señor Musk, más de lo que puedo decir, y espero que pueda encontrar algo de paz sabiendo que estuvo allí con ella cuando más importaba». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y Richard podía escuchar la respiración de Elon. Podía oír el sonido de alguien intentando mantenerse entero solo con la fuerza de su voluntad. Y entonces el multimillonario dijo algo que Richard recordaría por el resto de su vida. Palabras que resonarían en su mente durante los días difíciles, las noches solitarias y los momentos en que el trabajo amenazara con desgastarlo hasta convertirlo en polvo cínico. «Usted también perdió a alguien, ¿verdad, oficial?» Pude verlo en sus ojos hoy, en la forma en que entendió sin que tuviera que explicarlo, en la manera en que supo exactamente lo que necesitaba. «Usted ha estado donde yo estoy ahora. Ha estado en ese lugar terrible entre la vida y la muerte, viendo cómo alguien que ama se le escapa. Y de algún modo sobrevivió. De alguna manera siguió adelante. Y eso me da esperanza. Esperanza de que tal vez yo también pueda sobrevivir a esto. Que tal vez con los años el dolor sea diferente. No desaparezca, pero se vuelva soportable. No abrumador, sino algo que pueda cargar sin quedar aplastado por su peso. Y quería que supiera que su historia, sea cual sea, me ayudó a sobrevivir hoy, tanto como ese viaje al hospital». Richard cerró los ojos y vio el rostro de Sophie, eternamente de 12 años, eternamente sonriente en su memoria, y sintió que algo se movía dentro de él, que una parte congelada de su corazón se resquebrajaba, abriéndose como el hielo en primavera. Su nombre era Sophie, dijo, pronunciando esas palabras en voz alta por primera vez en años, frente a alguien fuera de su familia. Tenía 12 años, le encantaba el fútbol y los programas de televisión terribles. Era divertida, amable y tan inteligente que a veces me asustaba. Y un conductor ebrio se la llevó hace 8 años. Y tiene razón, he sobrevivido. Apenas, pero lo he hecho. Algunos días son mejores que otros. El dolor nunca desaparece del todo, solo cambia de forma. Se convierte en algo que aprendes a cargar. Y no le voy a mentir diciéndole que se vuelve fácil, pero se vuelve posible. Y eso basta. La mayoría de los días eso es suficiente. Hablaron unos minutos más. 2 padres separados por la riqueza y las circunstancias, por todo lo que divide a las personas en el mundo moderno, pero unidos por la experiencia humana más antigua y profunda, el amor por un hijo y el dolor insoportable de perderlo. Y cuando finalmente colgaron, Richard miró a su sargento y vio que los ojos del hombre mayor también estaban enrojecidos, que había escuchado al menos parte de la conversación.
Y en lugar de la reprimenda que Richard había estado esperando, su sargento simplemente asintió lentamente y dijo: «Váyase a casa, Chen. Ha tenido un día del demonio. Hablaremos de los procedimientos mañana. Esta noche solo ve a casa con tu familia». Richard condujo por las calles de Austin mientras la oscuridad caía sobre la ciudad. Pasó junto a cafeterías, bares y restaurantes donde la gente se reunía para celebrar pequeñas alegrías o sobrellevar pequeñas penas. Pasó frente a casas donde las familias cenaban juntas, ayudaban con la tarea o se preparaban para otra noche ordinaria en sus vidas ordinarias. Y pensó en lo frágil que era todo eso, en cómo cada momento de normalidad existía al borde de una navaja, en lo fácil que podía desaparecer todo por una enfermedad, un accidente o una simple mala suerte. En lugar de hacerlo sentir asustado, cínico o amargado, ese pensamiento lo llenó de una extraña gratitud, una profunda apreciación por el regalo de cada día común, de cada momento sin importancia, de cada oportunidad de amar, ser amado y ser testigo del milagro de existir. Entró en su camino de entrada y se quedó un momento mirando su casa, la luz cálida que se escapaba por las ventanas, la silueta de su esposa moviéndose en la cocina, la evidencia de que la vida continuaba, a pesar de la pérdida, a pesar del dolor, a pesar de todo lo que el universo les había lanzado. Y sintió algo que no había sentido en años, una sensación de paz con el recuerdo de Sophie, y la aceptación de que siempre sería parte de él, pero que su muerte no tenía por qué definir cada momento del resto de su vida. Rebeca lo recibió en la puerta con una expresión preocupada, porque había llegado temprano y seguramente podía leer el torbellino emocional reflejado en su rostro. Y antes de que pudiera preguntar qué ocurría, Richard la atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza. La sostuvo con todo el amor feroz y desesperado de alguien que sabía exactamente cuán precioso y efímero era cada abrazo, que entendía que nada estaba garantizado y que todo podía cambiar en un instante, y que la única respuesta cuerda a ese conocimiento era amar con toda la intensidad y plenitud posibles, durante todo el tiempo que se tuviera la oportunidad. «Necesito contarte mi día», dijo Richard, y se sentaron juntos en el sofá mientras él le relataba toda la extraña historia, desde el momento en que detuvo el Tesla plateado hasta la llamada telefónica con Elon Musk. Rebeca lloró, le tomó la mano y le dijo que estaba orgullosa de él. Le dijo que Sophie también habría estado orgullosa de él, y algo en el pecho de Richard, que había estado apretado durante 8 años, finalmente se aflojó. Finalmente le permitió respirar plenamente, y comprendió que, al ayudar a Elon Musk a despedirse de Aurora, de algún modo se había dado permiso a sí mismo para llorar por Sophie de verdad, para reconocer tanto el dolor de su pérdida como el regalo de haberla conocido, para aceptar que ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo, que la vida era lo bastante grande para contener tanto la pena abrumadora como la gratitud profunda, tanto la pérdida aplastante como el amor que perdura. A la mañana siguiente, Richard se despertó y descubrió que la historia se había filtrado de alguna manera. Los medios de todo el país publicaban titulares sobre la carrera desesperada del multimillonario hacia el lecho de muerte de su hija y el oficial de policía que lo había ayudado a llegar a tiempo. Su teléfono estaba saturado de solicitudes de entrevistas, mensajes de apoyo y esa clase de atención viral que le resultaba profundamente incómoda porque no había hecho lo que hizo para recibir reconocimiento ni elogios, ni para convertirse en algún tipo de héroe popular. Lo había hecho porque era lo correcto, porque era humano, porque cuando se despojaba todo de su complejidad y sus circunstancias, al final se trataba de un padre ayudando a otro padre en el peor momento de su vida. Y eso no necesitaba celebración ni análisis, ni convertirse en una historia inspiradora para compartir en redes sociales. Pero entre todo el ruido había un mensaje de Elon que contenía solo unas pocas palabras y un archivo adjunto. Las palabras decían simplemente: «Aura te habría caído bien, oficial Chen. Gracias por ser parte de su historia». Y cuando Richard abrió el archivo adjunto, se encontró mirando la fotografía de una niña de ojos brillantes y una sonrisa radiante, sosteniendo una mariposa que se había posado sobre su dedo extendido. La imagen lo golpeó como un puñetazo en el pecho, aquella prueba de una vida. La guardó en su teléfono y supo que la llevaría consigo para siempre, ese recordatorio de por qué el trabajo importaba, de por qué valía la pena soportar la rutina diaria, la burocracia y las llamadas difíciles, porque a veces, solo a veces, podías estar allí para alguien en su hora más oscura. Podías marcar una diferencia que trascendía las estadísticas, los registros de arrestos y todas las métricas habituales con las que se medía el trabajo policial. Richard volvió al servicio y enfrentó la inevitable revisión administrativa de sus acciones, el cuestionamiento minucioso sobre los protocolos, la toma de decisiones y si había considerado el posible peligro para otros conductores.
Respondió con honestidad sin omitir nada y aceptó que podría haber consecuencias por lo que había hecho, porque algunas cosas valen el riesgo de las consecuencias. Algunos momentos exigen acción, incluso cuando esa acción se sale de los límites del procedimiento estándar. Su sargento, un veterano curtido llamado Tom Kowalski, que había trabajado en las calles el tiempo suficiente para entender que el reglamento no puede prever todas las situaciones, finalmente le dio una advertencia escrita que quedó en su expediente, pero también le dijo en voz baja que había hecho lo correcto, que a veces ser un buen policía significaba saber cuándo hacer cumplir la ley y cuándo hacer cumplir algo más profundo, algo más fundamental, la decencia y la compasión humanas. El jefe de policía, presionado por la atención mediática y el posible desastre de relaciones públicas que supondría sancionar a un oficial por un acto que había capturado la simpatía nacional, emitió un comunicado elogiando el juicio de Richard, pero enfatizando que tales acciones no debían considerarse procedimiento estándar. Una pieza cuidadosamente redactada de teatro político que no satisfizo a nadie, pero permitió que todos siguieran adelante sin más controversia. La vida gradualmente volvió a parecerse a algo normal, o al menos a la versión de normalidad que Richard había construido en los años desde la muerte de Sophie. La rutina de los turnos, las llamadas y el papeleo, interrumpida por los momentos ocasionales de verdadera conexión humana, aquellos en los que el trabajo trascendía su aspecto mecánico y se convertía en algo con sentido. Pero Richard descubrió que él ya no era el mismo, que algo fundamental había cambiado en su manera de abordar su trabajo y su vida, que el encuentro con Elon Musk y la muerte de Aurora había abierto una puerta que él creía sellada para siempre, permitiendo que la luz y el aire entraran en los cuartos de su corazón que habían permanecido cerrados y oscuros durante demasiado tiempo. Comenzó a ofrecerse como voluntario en el hospital infantil en sus días libres. No hacía nada heroico ni grandioso. Solo leía cuentos a niños que estaban atrapados en sus habitaciones durante tratamientos largos. Jugaba juegos de mesa con adolescentes aburridos entre procedimientos. Era una presencia amable para familias que navegaban el paisaje aterrador de la enfermedad y las lesiones pediátricas. Rebecca notó el cambio en él. Comentó que parecía más ligero de alguna manera, menos cargado por el peso invisible que había llevado desde la muerte de Sophie. Y Richard comprendió que tenía razón. Que al ayudar a Elon a llegar con Aurora a tiempo, se había concedido a sí mismo el permiso para avanzar sin sentir que traicionaba la memoria de su hija. Que honrar la vida de Sophie no requería quedarse congelado en el dolor para siempre. Que la mejor manera de recordarla era vivir plenamente, amar sin reservas y ayudar a los demás siempre que pudiera. Darle sentido al sinsentido de su muerte eligiendo la compasión en lugar del cinismo, la conexión en lugar del aislamiento, la esperanza en lugar de la desesperación. 3 meses después de aquella tarde de septiembre, Richard recibió una invitación para asistir a un servicio conmemorativo privado por Aurora Musk. Dudó si debía ir, si su presencia sería apropiada o bienvenida, o si solo serviría como un recordatorio incómodo del peor día en la vida de esa familia. Pero Rebecca lo animó a hacerlo. Le dijo que Elon se había puesto en contacto por una razón, que a veces las personas que presencian nuestros momentos más oscuros se convierten en partes importantes de nuestro proceso de sanación, que el dolor compartido podía crear lazos tan fuertes como cualquier otra conexión humana. El servicio se llevó a cabo en una pequeña propiedad privada a las afueras de Austin. Nada parecido al circo mediático que Richard había imaginado. Solo una reunión de familiares y amigos cercanos en un jardín que al parecer Aurora había amado. Flores en una explosión de colores y mariposas flotando perezosamente en el aire de la tarde. Elon lo recibió en la entrada, luciendo más viejo y más desgastado que incluso en el pasillo del hospital. Era el tipo de envejecimiento que ocurre de adentro hacia afuera cuando el peso del dolor se graba en las líneas alrededor de los ojos y en la forma en que los hombros se inclinan. Pero también había algo de paz en su expresión, una aceptación firme, difícil, de la realidad en la que ahora habitaba. Permanecieron juntos en el jardín mientras los demás invitados conversaban, compartían recuerdos e intentaban encontrar palabras capaces de estar a la altura de la tarea de despedir a una niña de 7 años que apenas había comenzado su vida. Elon le habló a Richard sobre las últimas horas de Aurora, sobre cómo entraba y salía de la conciencia, sobre los momentos de lucidez en los que su personalidad brillaba a través de la neblina de la morfina, sobre la forma en que había mirado a su padre, a su madre y a su hermano, y les había sonreído, como si les estuviera dando permiso para estar bien, permiso para sobrevivir a su muerte, para volver a encontrar alegría y vivir las vidas que ella ya no podría vivir. Fue tan valiente, dijo Elon con la voz apenas por encima de un susurro. Más valiente de lo que yo podría haber sido jamás, enfrentando el final con esa gracia y esa aceptación.
y sigo pensando en todas las cosas que no podrá experimentar. Todos los cumpleaños, las fiestas, los hitos que pasarán sin ella. Y se siente imposible. Se siente como si el mundo debió haberse detenido cuando su corazón dejó de latir. Pero por supuesto no lo hizo. El mundo sigue girando, indiferente e implacable, y nosotros tenemos que averiguar cómo seguir girando con él. Richard asintió porque sabía exactamente lo que se sentía. Esa sensación de traición cuando el sol salía a la mañana después de que tu hijo moría. Cuando la gente seguía con sus vidas como si nada hubiera cambiado. Cuando todo tu universo se había alterado para siempre. Cuando te dabas cuenta de que tu pérdida catastrófica era, desde la perspectiva del resto del mundo, solo otra historia triste, solo otro punto en las estadísticas infinitas del sufrimiento humano. El primer año es el más difícil, dijo Richard en voz baja. Cada fiesta, cada aniversario, cada primera vez sin ella, todo parece imposible. Y de algún modo sobrevives. Y el segundo año es diferente, no más fácil exactamente, pero diferente. Aprendes a cargar con el dolor sin dejar que te aplaste. Aprendes a recordar sin ser destruido por el recuerdo. Y aún hay días difíciles. Siempre los habrá. Pero eventualmente también hay días buenos. Días en los que puedes reír sin sentir culpa. Días en los que puedes sentir alegría sin castigarte por sentirla. Días en los que su recuerdo trae más consuelo que dolor. Elon lo miró con algo parecido a la esperanza brillando en sus ojos. Esa necesidad desesperada de creer que el presente insoportable podría transformarse algún día en un futuro soportable. Y Richard reconoció esa mirada, porque él mismo la había llevado durante meses después de la muerte de Sophie. Esa mezcla de escepticismo y anhelo. Esa parte de ti que no puede imaginar volver a sentirse completo. Luchando contra la parte que desesperadamente quiere creer que la sanación es posible. Fueron interrumpidos por la madre de Aurora, una mujer llamada Justine, a quien Richard reconoció del hospital, aunque nunca se habían presentado formalmente. Ella le dio las gracias con una dignidad tranquila por lo que había hecho. Le dijo que saber que los últimos momentos conscientes de Aurora habían sido con ambos padres presentes había marcado toda la diferencia en su capacidad para empezar a procesar la pérdida, que no sabía cómo habría podido sobrevivir si Elon hubiera llegado demasiado tarde, si su hija hubiera muerto sin que ambos estuvieran allí para acompañarla, para despedirla con amor y presencia, en lugar de con ausencia y arrepentimiento. El servicio en sí fue tan hermoso como devastador. Personas que se levantaban para compartir recuerdos de la amabilidad, el humor y el entusiasmo contagioso de Aurora por la vida. Describían su amor por las mariposas y cómo había planeado convertirse en lepidopterista cuando creciera. Contaban sus elaborados planes para salvar el medio ambiente, curar enfermedades y hacer del mundo un lugar mejor para todos. Las grandes ambiciones de una niña que nunca tuvo la oportunidad de intentar ninguna de ellas. Richard se descubrió llorando abiertamente. Lágrimas por Aurora, por Sophie y por todos los niños cuyo potencial jamás llegaría a realizarse. Cada padre que había tenido que enterrar a un hijo o una hija. Cada familia fracturada por una muerte prematura. Y Richard no se avergonzaba de sus lágrimas, porque el dolor merecía ser visto, merecía ser reconocido, merecía ser tratado como la fuerza profunda y transformadora que era, en lugar de algo que debía ocultarse, minimizarse o superarse rápidamente en nombre de la productividad o la normalidad. Después del servicio, mientras la gente permanecía en el jardín con copas de vino en la mano, compartiendo recuerdos más informales, Elon se acercó de nuevo a Richard con una propuesta que lo tomó completamente por sorpresa. «He estado pensando mucho en el propósito», dijo Elon con las manos hundidas en los bolsillos y la mirada fija en un punto medio donde las mariposas seguían su danza entre las flores. «En lo que importa y en lo que no, en cómo he pasado mi vida persiguiendo grandes metas, tratando de llevar a la humanidad a Marte, de resolver el cambio climático, de desarrollar inteligencia artificial. Y todas esas cosas siguen importándome, siguen pareciéndome importantes. Pero la muerte de Aurora ha recalibrado mi comprensión del impacto, de lo que significa realmente marcar una diferencia en el mundo. Y sigo volviendo a ese momento cuando decidiste ayudarme a llegar al hospital, cuando rompiste las reglas porque entendiste que hay cosas más importantes que las reglas. Y quiero honrar eso. Quiero honrar la memoria de Aurora, creando algo que capture ese espíritu de conexión y compasión humana». Richard esperó sin saber hacia dónde iba aquello, observando cómo Elon reunía sus pensamientos con la misma intensidad que probablemente aplicaba a los problemas de ingeniería y estrategias empresariales. «Quiero crear una fundación», continuó Elon, con la voz ganando fuerza y convicción. «La Fundación Aurora, dedicada a apoyar los cuidados paliativos pediátricos, a ayudar a las familias a atravesar el proceso del final de la vida con dignidad, a proporcionar recursos para que los padres puedan llegar al lado de sus hijos,
a financiar la investigación de enfermedades raras en la infancia, a crear programas que honren la vida de los niños que murieron demasiado pronto, ayudando a otros que enfrentan las mismas batallas. El alcance de la visión era asombroso, el tipo de empresa ambiciosa que solo alguien con recursos prácticamente ilimitados podía imaginar. Pero Richard veía que no se trataba del dinero ni de la escala del proyecto. Para Elon se trataba de canalizar su dolor en algo constructivo, de encontrar sentido en lo que no lo tenía, de asegurarse de que la corta vida de Aurora dejara un impacto duradero más allá del círculo inmediato de quienes la habían conocido y amado. «Quiero que formes parte de esto», dijo Elon girándose para mirarlo directamente. «Quiero que ayudes a guiar la fundación, que aportes esa perspectiva desde la primera línea, ese entendimiento de lo que las familias realmente necesitan en situaciones de crisis, esa capacidad de reconocer cuándo las reglas deben romperse y cuándo la compasión debe imponerse al protocolo. Porque tú entiendes algo que todo mi dinero, mi inteligencia y mis logros no pueden comprar. Entiendes lo que significa ser humano frente a una pérdida insoportable. Y quiero construir todo lo demás sobre esa base. Esa conexión humana fundamental. Ese reconocimiento de que estamos todos en esto juntos, de que cada padre que pierde un hijo entra en un club al que nadie quiere pertenecer. Pero donde la membresía significa algo, significa que nos entendemos en un nivel que trasciende las fronteras sociales normales». Richard se sintió abrumado por la propuesta, inseguro de si era la persona adecuada para una responsabilidad así, preocupado de que su propio dolor no resuelto lo convirtiera en un obstáculo más que en una ayuda. Pero también sintió algo despertarse en su pecho, una sensación de propósito que no había experimentado desde la muerte de Sophie. Una sensación de que tal vez todo el dolor y la lucha de los últimos 8 años podían transformarse en algo redentor. En algo que ayudara a otras familias a atravesar el terreno imposible de la pérdida de un hijo con más apoyo, más recursos y más compasión de los que él y Rebecca habían tenido. «No sé nada sobre dirigir una fundación», dijo Richard, pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, podía sentir como algo dentro de él lo empujaba hacia esa posibilidad, hacia la idea de que su experiencia, por dolorosa que hubiera sido, podía servir a un propósito mayor. «No necesito que sepas cómo dirigir una fundación», respondió Elon. Elon respondió: «Puedo contratar a gente que sepa de gestión de organizaciones sin fines de lucro, de redacción de subvenciones y de toda esa parte administrativa. Lo que necesito de ti es autenticidad, ¿verdad? Esa disposición a priorizar las necesidades humanas por encima de la eficiencia burocrática, esa capacidad de mirar una situación y entender qué es lo que realmente importa frente a lo que solo se ve bien en el papel». Hablaron durante horas aquella tarde, mucho después de que la mayoría de los invitados se hubieran marchado. Sentados en el jardín donde Aurora había jugado, soñado y vivido, dieron forma a una visión para la fundación que honraría su memoria mientras servía a las familias en crisis. Discutieron la logística práctica de cómo conectar a padres desesperados con recursos, cómo proporcionar asistencia de viaje de emergencia a las familias que necesitaban llegar al lado de sus hijos moribundos, cómo financiar investigaciones sobre las enfermedades raras que mataban a niños como Aurora y Sophie, y cómo crear redes de apoyo para padres en duelo que se sentían aislados e incomprendidos en su pérdida. Richard se descubrió contribuyendo con ideas con un entusiasmo que no había sentido en años. Su mente se aceleraba imaginando escenarios y posibilidades, basándose en su experiencia tanto como policía, que con frecuencia trataba con familias en crisis, como en la de un padre en duelo que sabía de primera mano qué tipo de apoyo habría sido significativo durante sus días más oscuros. Cuando Rebecca lo llamó, preguntando cuándo volvería a casa, el sol se estaba poniendo sobre el jardín, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que le recordaron a la fotografía de Aurora. Y Richard sintió que algo importante había cambiado, como si hubiera tropezado con un nuevo capítulo de su vida sin habérselo propuesto, como si la muerte de Sophie y su manera de afrontarla lo hubieran preparado para ese momento, para esa oportunidad de transformar el dolor privado en un bien público. En los meses siguientes, Richard se involucró cada vez más con la Fundación Aurora, trabajando con el equipo de Elon para desarrollar programas y protocolos, aportando su perspectiva práctica a discusiones que de otro modo habrían permanecido demasiado abstractas o teóricas, asegurando que las iniciativas de la Fundación se basaran en las necesidades reales de familias reales, en lugar de en lo que se veía bien en materiales promocionales o comunicados de prensa. Pidió una licencia temporal del Departamento de Policía, al principio sin estar seguro de si estaba tomando la decisión correcta, preocupado por abandonar la carrera que había construido durante 15 años. Pero Tom Kowalski le dijo que a veces la vida abría puertas que uno no sabía que estaba buscando,
que las habilidades que lo habían hecho un buen policía servirían también para esta nueva misión, que servir a la comunidad no siempre significaba llevar una placa, y que si las cosas no salían bien con la fundación, siempre habría un lugar para él en la fuerza. La primera gran iniciativa de la fundación fue el programa de transporte de emergencia para padres, que proporcionaba apoyo financiero y logístico inmediato a padres que necesitaban llegar rápidamente al hospital de sus hijos, conectándolos con vuelos charter, escoltas policiales o cualquier recurso necesario para asegurar que pudieran estar presentes en los momentos críticos. El tipo de programa que habría ayudado a incontables familias a evitar las carreras desesperadas y los retrasos agonizantes que tanto Richard como Elon habían experimentado. Richard entrevistó a decenas de familias para el programa, escuchando una historia tras otra de padres que habían recibido aquella llamada terrible, que se encontraban a horas de distancia cuando la condición de sus hijos se deterioró, que habían conducido imprudentemente, volado frenéticamente o se habían llevado al límite tratando de llegar a tiempo. Y cada conversación reforzaba su convicción de que lo que él y Elon estaban construyendo importaba, que era un trabajo que valía la pena, que ayudar incluso a una sola familia a evitar la agonía de perder la oportunidad de una última despedida era un propósito digno de sus años restantes en la Tierra. También ayudó a desarrollar la iniciativa de apoyo a los hermanos, recordando lo perdido que se había sentido Jake, el hermano menor de Sophie, después de su muerte. Cómo los consejeros de duelo y los familiares bien intencionados habían centrado tanta atención en los padres que el hermano sobreviviente se había sentido olvidado e ignorado. El programa creó recursos y grupos de apoyo adaptados a la edad, diseñados específicamente para ayudar a los hermanos y hermanas a navegar las emociones complejas que acompañan la pérdida de un ser querido. Rebecca también se unió a la fundación, aportando su experiencia en trabajo social al desarrollo de los programas de apoyo familiar. Trabajar juntos en la fundación se convirtió en una manera de honrar la memoria de Sophie, de canalizar su dolor compartido en un propósito compartido, de construir algo significativo sobre las ruinas de su antigua vida. Elon permaneció profundamente involucrado, a pesar de sus numerosos compromisos. Asistía a las reuniones del consejo y a las sesiones estratégicas con la misma intensidad que llevaba a sus empresas, impulsando al equipo a pensar en grande y a avanzar rápido, pero también escuchando con atención las advertencias de Richard sobre no permitir que la escala se impusiera a la compasión, sobre mantener el toque humano incluso cuando la fundación crecía más allá de su modesto alcance inicial. El multimillonario había cambiado desde la muerte de Aurora. Se había vuelto menos interesado en la personalidad pública grandilocuente y más enfocado en el trabajo silencioso de marcar una diferencia real en vidas individuales. Y Richard fue testigo de esa transformación con una especie de respeto y asombro, observando cómo alguien que siempre había operado en una escala global aprendía a valorar lo íntimo y lo personal, a reconocer que cambiar la trayectoria de una sola familia podía ser tan importante como cambiar la trayectoria de la humanidad, que ambas formas de impacto importaban y ninguna debía considerarse insignificante. Se convirtieron en amigos improbables, el multimillonario tecnológico y el policía, unidos por la pérdida y el propósito compartido. Pasaban largas conversaciones hablando sobre el duelo y la memoria, sobre cómo vivir con sentido frente a la mortalidad, sobre cómo honrar a los muertos sin dejar de estar presentes para los vivos, sobre cómo cargar con el peso de la ausencia sin dejarse aplastar por ella. En el primer aniversario de la muerte de Aurora, la fundación organizó un acto conmemorativo en el mismo jardín donde se había celebrado el servicio, invitando a todas las familias que habían recibido ayuda durante el último año para compartir sus historias y conectar con otros que entendían su dolor. Richard se puso frente al grupo, reunido, y les habló de Sophie, del conductor ebrio, del hospital y de los largos y oscuros años que siguieron. Les contó cómo había pensado que su vida se había acabado el día que su hija murió, cómo había pasado años existiendo sin realmente vivir, cumpliendo con las rutinas sin involucrarse con el mundo de una manera significativa. Les habló de aquella tarde en que detuvo a Elon Musk, de la decisión de escoltarlo al hospital, de cómo ayudar a otro padre a llegar al lado de su hija moribunda le había concedido, de alguna manera, permiso para comenzar a sanar la muerte de la suya, de cómo la partida de Aurora había creado ondas que se extendían mucho más allá de su familia inmediata, tocando su vida y la de todas las familias que ahora la fundación ayudaba. Aurora no tuvo la oportunidad de crecer, dijo Richard con la voz espesa de emoción pero firme en su convicción. Nunca llegó a ir al baile de graduación, ni a graduarse de la universidad, ni a enamorarse, ni a tener hijos propios, ni a vivir ninguna de las millones de cosas que todos damos por sentadas. Pero su vida importó. Su breve tiempo aquí marcó una diferencia.
Y cada familia a la que ayudamos, cada padre que logra llegar al lado de su hijo, gracias a la fundación que ella inspiró, cada hermano que recibe apoyo para sobrellevar su duelo, cada investigación financiada sobre enfermedades raras, todo eso forma parte del legado de Aurora. Todo eso es evidencia de que su vida tuvo sentido e impacto más allá de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Miró a Elon, sentado en la primera fila junto a Justine y sus otros hijos, y vio las lágrimas correr por su rostro. Pero también vio algo más: gratitud, propósito y esa paz conquistada con esfuerzo, la que nace de transformar una tragedia en algo constructivo. No podemos traer a nuestros hijos de vuelta, continuó Richard. No podemos deshacer lo que ocurrió, ni retroceder el tiempo, ni reparar la injusticia fundamental de un universo que se lleva a los niños antes de su tiempo. Pero sí podemos elegir cómo respondemos a esa pérdida. Podemos elegir si dejamos que el dolor nos destruya o si dejamos que nos transforme en personas que entienden el sufrimiento y responden con compasión, en personas que saben lo que se siente estar desesperado, asustado y abrumado, y que por eso mismo dedican su vida a aliviar esos sentimientos en los demás. Las familias escuchaban con esa atención particular que solo nace de la experiencia compartida, del reconocimiento de tu propia historia en las palabras de otro. Y Richard vio cómo el reconocimiento se encendía en rostro tras rostro. Vio a la gente asentir, llorar, tomarse de las manos. Vio los comienzos de una comunidad formarse entre personas que de otro modo jamás se habrían encontrado, pero que ahora estaban unidas por la tristeza particular de haber sobrevivido a sus propios hijos. Después de los discursos, la gente se dispersó por el jardín compartiendo fotos, recuerdos e información de contacto, formando vínculos que se extenderían más allá de ese único evento, creando redes de apoyo que los ayudarían a sostenerse durante los días difíciles y las noches aún más duras que vendrían. Richard se encontró conversando con una madre cuyo hijo adolescente había muerto de leucemia. Ella le contó que el programa de transporte de emergencia de la fundación había permitido que su esposo, que se encontraba en un viaje de negocios en el extranjero, pudiera regresar a tiempo para despedirse, que sin esa ayuda nunca habrían podido pagar el vuelo charter, que saber que su hijo murió con ambos padres presentes había hecho una situación insoportable, apenas un poco más soportable. Y Richard sintió la ya familiar presión en el pecho, ese reconocimiento de que este trabajo importaba, que cada familia ayudada era tanto parte del legado de Sophie como del de Aurora, que ambas niñas seguían viviendo a través del bien que se hacía en su nombre. Al caer la noche, cuando las luces del jardín se encendieron, envolviendo todo en un resplandor dorado y cálido, Richard se quedó junto a Elon al borde de la reunión, observando las mariposas atraídas por las luces danzando en el aire del crepúsculo. El aura habría amado esto, dijo Elon en voz baja. Ver a toda esta gente reunida, ver cómo algo positivo puede surgir de algo tan doloroso. Siempre creyó en la bondad inherente de las personas. Siempre pensó que el mundo podía arreglarse si nos importaba lo suficiente hacerlo. Y solía pensar que eso era una ingenuidad infantil. Pero ahora me pregunto si tal vez ella entendía algo que yo no. Tal vez veía que la única forma de sobrevivir a la oscuridad es creando más luz, negándose a permitir que la pérdida y el sufrimiento tengan la última palabra, insistiendo en que el sentido, el propósito y el amor son más fuertes que la muerte. Richard asintió pensando en el optimismo eterno de Sophie, en su fe inquebrantable en los finales felices, incluso cuando la vida se empeñaba en demostrar que no estaban garantizados, en su creencia de que cada problema tenía solución si uno pensaba lo suficiente en ella, y comprendió que tanto Aurora como Sophie habían tenido razón, cada una a su manera, que elegir la esperanza no era ingenuo ni infantil. Era un acto de desafío contra la entropía y el caos que amenazaban con consumirlo todo. Era una declaración de que la conexión humana y la compasión importaban, incluso en un universo que parecía fundamentalmente indiferente al sufrimiento humano. 5 años después de aquella tarde de septiembre, la Fundación Aurora había crecido más allá de lo que Richard jamás habría imaginado. Con sedes en las principales ciudades del país, con programas que atendían a miles de familias, con becas de investigación que financiaban estudios prometedores sobre enfermedades pediátricas, con iniciativas políticas que abogaban por mejores cuidados al final de la vida y sistemas de apoyo para padres en duelo. Richard había dejado definitivamente la fuerza policial, dedicándose por completo a la fundación. Y aunque a veces extrañaba la acción inmediata del patrullaje, la sensación de estar en el mundo respondiendo a crisis en tiempo real, encontraba una profunda satisfacción en el compromiso sostenido que el trabajo de la fundación requería. La posibilidad de acompañar a las familias a lo largo de su viaje de duelo, en lugar de presenciar solo un momento de crisis. Rebecca dirigía los programas de consejería con una combinación de experiencia,
profesional y comprensión personal que la hacía inestimable para las familias a las que servían. Y Jake, ahora estudiante universitario de trabajo social, era voluntario en el grupo de apoyo para hermanos, aportando la perspectiva de alguien que había vivido la pérdida de una hermana y había logrado salir del otro lado, cambiado pero no destruido. Richard mantenía el contacto con Elon, su amistad profundizándose con los años a pesar de las enormes diferencias en sus circunstancias y estilos de vida. Porque el dolor compartido crea lazos que trascienden las categorías sociales normales, porque se habían visto el uno al otro en su momento más vulnerable, y eso había creado una clase de intimidad que no podía replicarse con una amistad común. Se reunían con frecuencia para hablar sobre la estrategia y la dirección de la fundación, pero también simplemente para hablar de sus hijas, para compartir recuerdos y mantener viva la memoria de Aurora y de Sophie, para asegurarse de que el mundo no olvidara a esas niñas que habían significado tanto para quienes las amaban. En lo que habría sido el cumpleaños número 21 de Sophie, Richard visitó su tumba por primera vez en años, no porque la hubiera estado evitando, sino porque ya no necesitaba un marcador físico para sentirse conectado con su memoria. Pero ese día se sintió correcto. Se sintió como el momento adecuado para reconocer lo lejos que había llegado desde aquella noche terrible en la que un conductor ebrio le arrebató el futuro a su hija. Permaneció de pie en el cementerio, leyendo la inscripción grabada en la lápida, pensando en todas las vidas que la fundación había tocado porque Sofía había muerto y porque él había aprendido a transformar su dolor en propósito. Y susurró un gracias al aire vacío. Gracias por los 12 años que compartieron. Gracias por las lecciones que su muerte le había enseñado con el tiempo, sobre la compasión, el servicio y la importancia de estar presente para los demás en sus horas más oscuras. Gracias por haberlo llevado hasta aquella tarde de septiembre en la que detuvo a Elon Musk y tomó la decisión que lo cambiaría todo. Mientras Richard estaba allí, su teléfono vibró con un mensaje de una madre cuya hija acababa de entrar en cuidados paliativos, agradeciéndole por la asistencia de transporte de emergencia que le había permitido llegar al lado de su hija, diciéndole que el tiempo que les quedara juntas sería un tesoro incalculable gracias a la ayuda de la fundación. Y Richard sintió como las lágrimas le recorrían el rostro, lágrimas de dolor y gratitud entremezcladas, lágrimas por todos los niños que habían muerto y por todos los padres que habían tenido que seguir viviendo después, lágrimas por la terrible belleza de la resiliencia humana, por esa manera en que de algún modo sobrevivimos a lo insoportable y encontramos razones para seguir adelante, seguir amando, seguir abriendo el corazón a la alegría y a la conexión, aún sabiendo que todo podía desaparecer en un instante. Pensó en aquel momento en que había mirado a los ojos desesperados de Elon Musk y había visto su propio reflejo, en aquel instante en que tomó la decisión de romper las reglas y ofrecer una escolta, en aquel instante en que eligió la compasión por encima del protocolo, y entendió que cada elección importaba, que los pequeños actos de bondad podían propagarse en ondas cuyos alcances jamás podríamos predecir o controlar, que ser humano significaba estar ahí para los demás, incluso cuando era difícil o incómodo, incluso cuando violaba las fronteras seguras que solemos mantener entre nosotros y el dolor ajeno. Richard Chen había sido un policía que detuvo a un multimillonario por exceso de velocidad una tarde de septiembre, pero se había convertido en algo más. Se había transformado en una persona que entendía que el servicio adoptaba muchas formas, que ayudar a la gente a atravesar sus horas más oscuras era el trabajo más importante que cualquiera podía hacer, que todo padre que perdía a un hijo merecía ser visto, apoyado y recordado, que su dolor importaba, que su hijo importaba, que el amor persistía incluso después de la muerte, que la memoria podía ser tanto una carga como una bendición, que la vida insistía en continuar a pesar de la tragedia, que la única respuesta cuerda frente a la mortalidad era amar con la mayor fuerza y plenitud posible, durante todo el tiempo que se nos concediera, porque al final, cuando todo lo demás se desvanecía, cuando la riqueza, el estatus, los logros y todo aquello que creíamos que nos definía perdía relevancia, lo único que permanecía era el amor. Siempre el amor que damos y el amor que recibimos, el amor que sobrevive a la muerte, que transforma el dolor y que crea significado a partir de lo que parecía no tenerlo. Y aquella tarde de septiembre, cuando Richard miró dentro del auto de Elon Musk y se quedó paralizado, lo que vio no fue lujo ni tecnología ni los adornos de la riqueza. Vio el amor desesperado de un padre por su hija moribunda. Y ese instante de reconocimiento, ese destello de comprensión que trascendía las palabras o las explicaciones, había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que tocaría miles de vidas y crearía ondas que se extenderían muy lejos en el futuro. Una prueba de que la compasión importa, de que elegir la humanidad por encima de las normas importa,
de que cada decisión que tomamos tiene peso y consecuencias, y de que a veces, en nuestros momentos más oscuros, encontramos exactamente a la persona que necesitábamos encontrar, justo cuando más la necesitábamos. Y no importaba si uno lo llamaba destino, coincidencia, intervención divina o simple suerte. Lo que realmente importaba era lo que decidías hacer con ese encuentro, cómo permitías que te transformara, cómo lo honrabas convirtiéndote en alguien más plenamente humano, más presente, más consciente del sufrimiento y la alegría que te rodeaban cada día. Y Richard Chen, ex oficial de policía, actual director de una fundación y eterno padre de una hija que siempre tendría 12 años en su memoria, salió de ese cementerio sabiendo que Sophie estaría orgullosa de él, que la breve vida de Aurora había generado un cambio duradero y que dedicaría los años que le quedaban a ser digno de la segunda oportunidad que había recibido, la oportunidad de transformar su propia tragedia en algo que sirviera a otros, de convertirse en la persona que él mismo habría querido tener a su lado en sus horas más oscuras, de responder al llamado cuando llegara, de presentarse, de elegir el amor por encima del miedo, la compasión por encima del protocolo, la humanidad por encima de la conveniencia, cada vez, sin dudar, sin arrepentimiento, porque eso era lo que significaba vivir plenamente frente a la mortalidad, honrar a los muertos sirviendo a los vivos, dar sentido al sufrimiento, negarse a permitir que la pérdida tuviera la última palabra. La historia de Richard Chen nos recuerda que un solo acto de bondad puede cambiar el mundo, que a veces romper las reglas es lo más humano que podemos hacer. Cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia. Escribe tu ciudad y tu país en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, presiona el botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir difundiendo más historias de bondad juntos. Y no te vayas todavía. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla para ver otra historia increíble que te devolverá la fe en la humanidad. Gracias por vernos. Y recuerda, la compasión siempre importa.